Hola y bienvenido a tu canal Santa. Mi nombre es Rafa y en el vídeo de hoy voy a recomendarte 15 juegos que se estrenarán en abril de 2024 y con los que podrás disfrutar y divertirte jugando con ellos. Antes de comenzar te recomendaré un juego para móvil llamado Loop Edge que se estrenará el 30 de abril. Este juego es un roguelike que salta a las plataformas más conocidas después de varios años de éxito y lo hace con una prueba inicial gratuita para iOS y Android, antesala de una compra posterior. Comienzo con Freedom Planet 2, que es la secuela de la aventura de acción y saltos inspirada en Sonic, que de nuevo con un precioso apartado gráfico pixelar de estética 16 bits quiere que recorramos a toda velocidad sus intrincados 24 niveles ingeniosamente diseñados, pudiendo elegir a 4 personajes diferentes, o el ambicioso modo aventura más amplio, o la incorporación del popular modo frenesí de jefe, cada uno con un estilo de juego único en un juego más grande, espectacular y ambicioso, que es una joya indie que va camino de convertirse en todo un éxito de los juegos de plataforma. Y ahora os hablaré de Biomod, que es un nuevo juego Metroidvania con elementos de Souls-like, con intensos y elaborados combates, exploración, puzzles y mucho plataforma, en el que nos podemos convertir en los enemigos que hemos derrotado, adquiriendo nuevas habilidades y poderes que nos permiten acceder a nuevas zonas. Las criaturas en las que se convierte el protagonista aprenden de la experiencia y desbloquean nuevos poderes, por lo que hay que elegir en qué convertir. El juego está compuesto de 16 mundos con jefes opcionales. Tenemos de Gigantic Rampage Edition, que incluye todas las características del juego original y mucho más. Crea y personaliza los equipamientos individuales de un héroe para que se adapte a tu estilo de juego. Desbloquea y elige entre una gran variedad de héroes. Podrás elegir entre 23 originales y nuevos, cada uno con un conjunto de capacidades ofensivas y defensivas, más sus propias habilidades definitivas. Elige, únete a un equipo y enfréntate a otros en batallas de 5 contra 5 para descubrir quién será el ganador. El próximo es Grundle, que es un juego inspirado en la clásica película de los 80, Cariño e Encogido a los Niños, que nos presenta a un grupo de niños y niñas que tendrán que sobrevivir en el jardín de su casa. Nos esperan grandes y temibles insectos y Darín con las arañas, así como profundas mecánicas de crafteo, construcción y supervivencia. La esencia del título de Xidian reside en el cooperativo online. Si quieres defenderte mejor de las muchas amenazas de este mundo en miniatura, estas son las mejores armas. El martillo Tier 3, que puedes usar en el mundo Grundle. Para conseguirla tendrás que encontrar materiales y al obtener el adecuado aprenderás la receta con la que construyes. En el juego Eiyuden Chronicles 100 Héroes, los jugadores liderarán a más de 100 héroes distintos y salvarán el continente de Alran, asolado por la guerra. En esta nueva interpretación de los juegos de rol japoneses de toda la vida, se enfrentarán a los enemigos en duelos estratégicos y combates bélicos, reclutarán aliados, gestionarán una población y crearán el equipo ideal integrado por 6 personajes para plantarle cara al ambicioso imperio de Galiteo. Enfréntate a las bellas pero terribles tierras de Kentara con el dios de la muerte, Kentale o Kentara Pau, una trepidante aventura de estilo Metroidvania. Aventúrate en estas tierras como Za, un joven chamán que hace un pacto con el dios de la muerte para atraer a su papá de vuelta de la oscuridad cósmica. Con tus poderes cósmicos y un coraje aún por demostrar, adéntrate en una región mitológica desconocida. Esgrime los poderes del sol y de la luna y acaba con los inquietos espíritus en combates rítmicos. Conviértete en un Ganga digno, un sanador espiritual. La fecha del lanzamiento es el 23 de abril de 2024.
El juego Saga Emerald Beyond nos permite viajar a diversos universos que anteriormente estaban separados. Cada miembro del elenco de protagonistas procede de uno de estos mundos y tiene su propia misión, desde una bruja que trata de recuperar sus poderes perdidos hasta un vampiro que quiere reclamar el trono de su mundo. En función de nuestros personajes y decisiones, la historia irá cambiando, afectando a cada uno de los mundos y a los potenciales finales de cada protagonista. El sistema de combate recupera los turnos de Timeline Battles de Saga y añade opciones estratégicas como interrumpir acciones enemigas o realizar ataques en grupo cambiando el orden de las acciones de los aliados. Encarna al cangrejo ermitaño Krill en el juego Another Craft Treasure y ponte la basura que encuentres a tu alrededor para que haga las veces de concha. La necesitarás para soportar los ataques de los enemigos que te ganan en tamaño. Embárcate en una épica aventura para recobrar tu concha después de que te la hayan embargado. Los jugadores podrán coleccionar más de 60 conchas con habilidades únicas para defenderse y mejorar su talento para la lucha, con técnicas aprendidas de diferentes criaturas marinas. La fecha de lanzamiento es el 25 de abril de 2024. Sunland es una aventura de acción y rol basado en el manga creado por Akira Toriyama, creador de Dragon Ball y que ha muerto recientemente. Llega por primera vez a los videojuegos con un RPG de acción ambientado en un mundo desértico en el que podemos fabricar, conducir y combatir con todo tipo de vehículos como tanques, motos y robots. Únete a Belzebú, el príncipe demonio, su acompañante Tief y el sheriff Rao, mientras se preparan para explorar el vasto desierto y enfrentarse al ejército real en varios vehículos personalizables. Este insólito equipo que une a humanos y demonios se embarca en una aventura en busca del manantial legendario, capaz de acabar con la terrible sequía que se ha apoderado del mundo. En el juego Man of Blood, que está siendo desarrollado por Slavic Magic y que será publicado por Hogwarts Force, desafiará a los jugadores a desarrollar un asentamiento para su gente en un mundo inspirado en el siglo XIV. Tendrán que aprovechar y gestionar cuidadosamente los recursos, adaptarse a las diferentes estaciones, superar la enfermedad, establecer rutas comerciales y familiarizarse con otros señores locales. Todo esto se vincula con un sistema de combate estratégico en tiempo real, en el que los jugadores deben guiar su ejército a la victoria para defender su asentamiento y expandir su territorio. Para quienes no conozcan Megaton, Musashi narra la historia de una tierra casi aniquilada por seres del espacio en el año 2118 después de Cristo. Nuestro protagonista Yamamoto se une a otros pilotos para ponerse a los mandos de unos robots gigantescos de clase Megaton y juntos se lanzan a una feroz batalla con el fin de recuperar la tierra. Enfréntate a los enemigos cambiando de rollo y arma según lo exija la situación de la batalla. Explota el punto débil de los enemigos y destrúyelo con ambiciosas y flamantes secuencias. Aprovecha la reventación de los enemigos para hacerles mucho daño. Continuemos con el juego Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, donde los jugadores explorarán un mundo dinámico diseñado como un juego de mesa. Elige entre un elenco de personajes como Tanjiro, Kimetsu, Inosuke y 9 pilares, antes de participar en una divertida y emocionante acción multijugador para hasta 4 jugadores, ya sea en modo local o en línea. Nezuko Kamada también se unirá a la diversión como personaje de apoyo. Participa en una gran variedad de emocionantes minijuegos, conoce a personajes conocidos, trabaja en equipo para derrotar a peligrosos demonios que acechan en la noche. Conviértete en el mejor cazador del mundo de demonios. En el juego Stellar Blade viaja desde los derruidos edificios de Sion hasta el vasto Para y el gran desierto. Viaja a través de impresionantes entornos inspirados en la ciencia ficción que cobran vida gracias a la potencia gráfica de la PS5.
Sion, antaño una bulliciosa metrópolis, está ahora poblada por un puñado de supervivientes humanos, muchos de los cuales necesitan desesperadamente la ayuda de él. Lucha a través de este mundo semiabierto en tu camino hacia el siguiente objetivo de él y abandona los caminos principales para afrontar misiones secundarias. Recoge objetos y descubrir los más intrigantes secretos que se esconden tras la caída de la Tierra. Tendrás dos opciones de dificultad para elegir. Entre las mejoras que añade Bright Anniversary Edition tenemos un sonido mejorado y nuevas mezclas y variantes de la banda sonora. En materia visual también hay nuevas mejoras, ya que los gráficos han sido repintados a mano por el artista original David Hellman, y ahora las animaciones presentan fotogramas adicionales para un movimiento más fluido en el juego. Además, también se incluye la posibilidad de cambiar entre el nuevo y el antiguo Bright sobre la mano. Finalizo con el juego Sea of Thieves, que te ofrece la experiencia pirata por excelencia. Explora un vasto mundo abierto, lleno de islas inexploradas y reinos submarinos. Embárcate en misiones para buscar botines perdidos, tanto para navegar y luchar como para explorar y saquear. Tendrás todo lo que necesitas para vivir la vida pirata. Conviértete en una leyenda por mérito propio. El juego no establece rol, así que tendrás total libertad para interactuar con el mundo y los demás jugadores de la manera que prefieras, ya viajes en grupo o en solitario. Siempre te encontrarás con otras tripulaciones a lo largo de esta aventura de mundo compartido, pero serán amigos o enemigos y cómo reaccionarán ellos. Juega a este juego con más de 35 millones de jugadores hasta la fecha. Con este último juego finalizo el vídeo, así que muchas gracias por verlo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.